Muy buenos días, tengan todos ustedes. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo, en este día que Dios ha hecho para glorificarse en cada una de nuestras vidas. Vamos a orar, vamos a presentarnos delante del Rey Eterno, el Rey de la Gloria, de nuestro Padre Celestial. Póngase usted en pie y vamos a presentarnos delante del Señor con toda la fe y con toda la esperanza. Amado Señor, te damos gracias por este día maravilloso, el cual bendecimos, Dios eterno, y nos presentamos todos juntos delante de ti, como tus hijos, como coherederos del trono de la gracia. Muchas gracias, bendito Señor, por lo que tú has hecho en nuestras vidas, por lo que estás haciendo en este momento, y por lo que vas a hacer, Padre eterno. Está iniciando una semana la cual bendecimos desde este momento, y sobre la cual declaramos todo el dominio y el control del cielo. Nada ocurrirá en nuestras vidas que no esté bajo el designio de nuestro Creador. Por eso nos declaramos en constante y permanente bendición, protección y sustento en el nombre de Cristo Jesús. Y toda enfermedad que quiera tocarnos, declaramos que se anula para la gloria de Dios. En esta hora levantamos una oración muy especial por la profeta Nancy Duarte y sus nietos, quienes se encuentran en delicado estado de salud por una afectación respiratoria fuerte. Y yo te pido, Señor amado, que en tu misericordia infinita impartas en ella, Señor amado, y en sus nietos esa salud que necesita. Gracias, bendito Señor. Danos las fuerzas todos los días. Danos esa capacidad de levantarnos a enfrentar cada día sabiendo de que tú vas con nosotros y que tú eres galardonador de los que te buscan. Te alabamos, Señor, y te bendecimos, y que la semana que viene tú nos sorprendas con grandes bendiciones. Gracias, mi Rey. Gracias, mi Señor. Amén y amén y amén. Puede tomar usted asiento. Los que están ustedes allá en sus casas, acomódese y prepárese para recibir esta palabra. Para empezar, quiero leer una porción de la Escritura que está en el libro del Éxodo. Éxodo capítulo 35. Y vamos a leer desde el versículo 30 al 35. Éxodo 34, perdón. Éxodo 34, del 30 al 35. Y es la introducción para que ustedes sepan de qué es lo que vamos a hablar. Y dice la Escritura de la siguiente manera. Ponga usted mucha atención, porque los que no han estudiado conmigo, esto será nuevo para ustedes. Dice, y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de Moisés, de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Y entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Sepa usted que Moisés no es como nos lo pintan en las películas de Semana Santa, ¿cierto? Cuando usted ve a este actor, sino que Moisés andaba todo el tiempo con un rostro cubierto por un velo. ¿Por qué? Porque como lo dice la Escritura, él estuvo en el monte Sinaí con el Señor 40 días en su presencia, y subió y bajó varias veces, y la gloria de Dios lo impactaba tanto a él que el rostro de Moisés quedaba encendido, tan resplandeciente que los demás al verlo se encandilillaban, y Moisés por esa razón tenía
que cubrir su rostro para no encandelillar los ojos de su pueblo. Entonces no es como nos muestran a Charles Heston. En los tiempos de las películas de Semana Santa, Moisés andaba con el rostro cubierto todo el tiempo. Por eso esta predicación se llama La gloria resplandece. Y pongo un ejemplo cuando uno conduce un vehículo en carretera en la noche o en la ciudad en la noche, y cuando alguien se para detrás o viene detrás en otro vehículo con luces LED o luces plenas, a usted lo encandelillan tanto que usted no puede ver ni hacia adelante ni hacia nada. Por eso los vehículos traen hoy un botoncito que uno espicha y el espejo se cuadra para que no le encandelille esa luz. Las luces excesivas te enceguecen, las luces resplandecientes te enceguecen, y eso es lo que afecta. Y en el caso de Moisés, su rostro brillaba tanto que se volvía como agresiva esa luminaria, que ellos no podían ver. Por eso Moisés supo que él tenía que colocarse un velo en su rostro para poder hablar con el pueblo de Israel. Y eso le ocurría a Moisés. Para que nosotros sepamos algo, el exceso de luz hace que tú pierdas la visión. Y a veces mucha gente, y hablo del orgullo, quiere resplandecer por sí mismos, y su propia luz los enceguece, pierden la visión, pierden su norte y terminan caminando por donde no deben caminar. Con esa introducción quiero que vayamos a la palabra que vamos a compartir hoy, que está escrita ya en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 3, versículos 7 al 16. Es una lectura larga, voy a hacerla despacio, pero vamos a aprender algo importante ahí. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículos 7 al 16. Y dice la palabra. Está hablando el apóstol Pablo y dice, y si el ministerio de muerte grabado en letras, en piedras, fue con gloria, deténgase usted para seguir ahí porque quiero explicar por qué habla de ministerio de muerte. ¿Por qué Pablo, refiriéndose a las tablas de la ley, habla del ministerio de la muerte? Pues bien lo dijo él cuando dice que conociendo la ley, sufrió el pecado. Porque es que antes de la ley, aunque en la conciencia de las criaturas estaba qué era lo malo y qué era lo bueno, cuando se escribió las normas que Dios estableció, conocidas como los 10 mandamientos, fueron conscientes de lo que a Dios no le agradaba y lo que te llevaría a condenación de muerte sobre todas las criaturas. La ley escrita por Dios la primera vez, porque fueron 3 veces fueron escritas, la primera vez, dice la Biblia, fue escrita con el dedo de Dios en unas lajas de piedra. Y recuerde que Moisés cuando la recibió, él descendió y el pueblo estaba cansado de esperarlo, llevaba 40 días y el mismo hermano de Moisés, Aarón, y su hermana Ana, ¿verdad? Se habían revoloteado con todo el pueblo y habían fundido el oro que las mujeres de Egipto les entregaron a las mujeres israelitas como compensación de todo lo que se habían robado, oro y plata, y fundieron eso e hicieron becerros de oro para adorar en vez de esperar con paciencia la llegada de Moisés con lo que Dios había ordenado. Y así le pasa a mucha gente. Mucha gente se cansa de esperar la palabra profética de Dios, el cumplimiento, y termina yendo a adorar otras cosas, desviando el sentido de la fe. Eso fue lo que les pasó. Y recuerde que Moisés baja, rompe las tablas, se enoja y se devora la tierra, la tribu de Coré. ¿Recuerdan ustedes eso? Y vuelve y sube al monte Sinaí, que significa, la palabra Sinaí significa desierto. Por eso cuando dice el desierto o Sahara también significa desierto, el desierto, Sinaí también es desierto. Entonces vuelve y sube Moisés y ahora Dios le dice que ahora las escribía al fuerte, furioso, vuelve y las escribe, el Señor enojado, vuelve y baja Moisés, otra vez se enoja, vuelve y sube y le dice Dios, ahora escríbelas tú. Y después dice, ahora después la escribiré en el corazón de los hombres. Esa está hablando Pablo, el misterio de la muerte. El ministerio de la muerte fue cuando Dios le revela a su pueblo qué es lo que a él le agradaba
y qué debían obedecer, porque si no obedecían tendrían muerte eterna, y si obedecían tendrían vida eterna. Por eso Pablo se refiere al ministerio de la muerte. Vuelvo y leo. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Es decir, Moisés habría de morir y junto con él la gloria que le había impartido el Señor. Y pregunta Pablo, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Entonces, ¿por qué lo dice Pablo? Porque es que Pablo supo por revelación misma de Cristo Jesús, cuando se le presentó camino a Damasco, que ahora la revelación era el ministerio del Espíritu, el cual dejó el Señor Jesucristo cuando ascendió a los cielos. Porque él le dijo a los apóstoles, es necesario que yo me vaya para que venga sobre vosotros el Espíritu Santo, quien os guiará, os instruirá y os recordará las cosas que yo os he enseñado. Entonces Pablo habla aquí, dice, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu, que es el ministerio que obra sobre nosotros hoy en día? Y sigue escribiendo Pablo, dice, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. ¿Quién nos justificó a nosotros? Cristo Jesús en la cruz. Ahí fuimos justificados por Él. Favor que no merecíamos, pero que lo hizo Él con el amor que tenía por nosotros. Y Pablo continúa, dice, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente, y ahí se refiere a Cristo Jesús. O sea, Moisés fue tipo de apóstol en los tiempos antiguos, pero nunca fue igual a Jesucristo, porque Jesucristo es la roca, la cual primero golpeó y a la cual el Padre después le dice que le hable. Recuerda usted, todos son simbologías proféticas, y ahora se refiere, dice que esa gloria, la que tuvo Moisés, no es comparable con la gloria más eminente, más destacada, que es la gloria del Cristo eterno. Porque si lo que perece, tuvo gloria, o sea, Moisés, mucho más glorioso será lo que permanece. ¿Quién permanece en la eternidad? Cristo Jesús. Dijo, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, y él lo dijo, siempre estaré con vosotros. Y Cristo es eterno, entonces esa gloria es mucho más grande. Dice Pablo, así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto en el corazón de ellos y subraya esta parte final. Pero cuando se conviertan, el Señor les quitará el velo. Amén. Es profundo y largo, pero es una doctrina que nos va a enseñar a nosotros qué es lo que ocurre con nosotros, qué es lo que ocurre con muchos que aún están atrapados en la religiosidad y en la misma idolatría, aun cuando lo nieguen, tienen cosas que no son claras en sus vidas. Miramos entonces el versículo 7 y 8. Recuerde usted, y dice acá, y el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de parecer. Entonces la ley fue promulgada y trajo la diferencia entre la vida y la muerte, que son las instrucciones de la vida, porque el Señor no hizo nada arbitrariamente, sino que Él nos instruyó, cuyo objetivo el objetivo de Dios es que todos nosotros alcancemos la salvación. Eso es lo primordial. Lo demás son ayudas, socorros, manifestaciones de Dios que nos hace saber que Él está presente con nosotros. Cuando clamamos, Él nos responde, como cantábamos ahora, pero que Él está ahí, pero que lo importante para Dios respecto de nosotros es que alcancemos la salvación. Lo demás pasa, por eso la Biblia dice, cielo y tierra pasarán,
mas su palabra no pasará. La palabra de Dios es el Cristo vivo y Él permanece para guiarnos por el camino. Por eso Él dijo, yo soy el camino. Nadie viene al Padre sino por mí. Y si usted entiende esa lectura despacio, significa Cristo está allá y está diciendo, en el tiempo de los apóstoles, yo soy el camino. Nadie va a ir hasta donde Él está, sino es a través de Él. Por eso Él permanece en el tiempo. Y fíjese que Moisés, ¿cuánto estuvo con Dios? Así, cara a cara, 40 días. Ahora, con la claridad profética, que el número 40 significa cuarentana, que significa tiempo suficiente de entrenamiento o de prueba. Sí, Moisés subió a ser probado y escogido por Dios, porque ¿cuántos iban con él? Que salieron de Egipto. 400,000 personas iban con él. Cercanos a Moisés, su hermano y su hermana, pero la mayoría desconocidos, y entre ellos infiltrados algunos etíopes, algunos del África meridional, iban ahí infiltrados en todo el pueblo. Y esos con un corazón todavía atrapado en la vieja naturaleza de la idolatría, buscando a Dios de alguna manera, pero equivocadamente. Y Moisés sube, recuerda el pasaje que le dice el Señor, sube acá. Moisés va a subir con los ancianos, le dice Dios, no, nadie suba, ahí quédense todos. Solo Moisés fue escogido por Dios para impartir sobre él no solamente la unción, sino el carácter de Cristo, la capacidad de soportar lo que tenía que soportar durante 40 años caminando en el desierto con todos esos rebeldes, contumaces y testarudos que salieron de Egipto, que tendrían que ser transformados en el desierto para poder llegar a la tierra prometida. Luego, permanecer 40 días, o sea, el tiempo suficiente con Dios, en intimidad con Dios, hace que las personas sean transformadas de una manera tal que su rostro brilla e ilumina donde usted quiera que vaya. Y eso es poderoso. Él recibió las instrucciones, las tablas de la ley, y su rostro brillaba tanto, ya lo dije hace rato, pero ese rostro brillante de Moisés, que obró durante el tiempo que anduvo por el desierto, tuvo un punto final. Ustedes conocen también la historia, cuando después de andar 40 años, esa palabra 40 se repite muchas veces, 40 años en el desierto, llegado el tiempo final, al borde del río Jordán, para pasar a la tierra prometida, Dios lo llama a Moisés arriba al monte y le dice, mire, eso es lo que yo les prometí, pero tú no pasas. Y ahí terminó esa gloria en Moisés, y luego vendría la gloria poderosa. Por eso la Biblia está escrito, dice que la gloria primera, la gloria postrera, que es Cristo Jesús, será mayor que la primera, que es la gloria de Moisés. Luego Cristo fue superior infinitamente a Moisés. Y teológicamente uno descubre, Adán fue el primer Adán y Jesucristo es el segundo Adán. La gloria postrera, o sea, la manifestación de Dios que toca a las personas que están en intimidad con Él, hace que resplandezca la gloria de Dios en ellos. Entonces, Cristo no ha muerto, murió físicamente en la tierra, pero permaneció en la tierra eternamente, pero hoy vive Cristo, físicamente vive, y la gloria fue traspasada a Él, y permanece la gloria en Cristo Jesús, ¿sí? Y entonces esa gloria de Moisés fue reemplazada por la gloria del Espíritu Santo, la cual permanecerá en nosotros hasta el fin de los tiempos. La gloria del Espíritu Santo. Ahora mire usted, el versículo 9 al 11 dice, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, repito, ya lo expliqué, las leyes trajeron la palabra condenación y fue con gloria presentado. Mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. ¿Quién ejerció el ministerio de la justificación? Cristo Jesús. Más gloria todavía que esa, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en ese respecto, en comparación con la gloria más eminente que es Cristo, por lo que si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. ¿Y qué permanece? Cristo Jesús, esa gloria postrera, ¿sí? Y la gloria de Moisés pereció, pero la gloria de Cristo permanece. Esa comparación entre Moisés y Cristo. Moisés, en la escuela apostólica se estudia a Moisés como el primer apóstol,
determinado por Cristo, por todas sus características y funciones que tuvo Él que ejercer sobre un pueblo entregado por Dios para ser guiado con todas las pruebas, es un poco comparable con el Cristo glorioso, a quien también el Padre le entregó su pueblo para que, viniendo Cristo a habitar en la tierra, revelara la verdad, les mostrara una realidad que los judíos no entendían y se acogieron a Él, y por eso Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Antes de Él había mucha idolatría y lo demuestran 40 años en el desierto, sufriendo, y el pueblo cada vez se volvía a la idolatría. El Señor prolongaba su estadía en el desierto. A causa de ellos mismos fueron muertas las generaciones hasta que hubo una que se purificó, entendió y ahora sí pasaron el río Jordán. Son procesos de Dios establecidos a lo largo del desierto, y Cristo ahora con nosotros, con toda la paciencia, vino, habitó entre nosotros, nos impartió la verdad, explicó a los judíos, les quitó el velo, les habló. No todos entendieron, la mayoría no entendió, la mayoría no lo siguió, pero Él dejó escrito todo para que nosotros hoy, con el entendimiento abierto, podamos captar que esencialmente Cristo es la gloria del Padre en la tierra, es la gloria del Padre a través del Espíritu Santo en nosotros, y esa es la gloria postrera que habita en cada uno. En el versículo 12 y 13 dice: así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Ahorita le explico por qué dice eso. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Entonces Pablo sabía que lo que Moisés bajó escrito en la tabla iba a ser abolido, no desconocido, porque la ley existe todavía, solo que Cristo la simplificó de una manera tan clara que la fundamentó todo en el amor. Por eso Pablo dice: el que no tiene amor no tiene nada, es como címbalo que resuena. Y todo se fundamenta en el amor del Padre al Hijo, el amor del Hijo por nosotros y que nos dejó al Espíritu Santo. Entonces, lo que ocurre ahí en ese momento es que Pablo dice que usamos de mucha franqueza. ¿Por qué Pablo está hablando a las generaciones venideras después de Cristo, entre ellos nosotros, que es necesario echar mano de mucha franqueza? Porque hoy tenemos que hablar con verdad confrontativa. O somos o no somos. Y se trata hoy, en estos tiempos, año 2025, de confrontar esa misma testarudez, esa misma terquedad que se ejerció sobre el pueblo en el desierto, pero hoy tenemos la verdad revelada y el amor de Cristo para hablarles a otros con franqueza real de que o cambian su manera de vivir o su destino ya está establecido. Y eso es una lucha. Nosotros tenemos que quitar el velo de la ignorancia de muchos, que se creen más santos que otros. El velo de la religiosidad que lleva a otros a criticar a otros, a creerse más que otros en cuanto a la fe. Esa lucha y esa batalla entre iglesias que no tienen ningún sentido. Esa lucha entre un ministro y otro ministro, creyéndose uno más que otros. Esa lucha entre los mismos hermanos en Cristo que no viven a Cristo. Y es una batalla que tenemos que hablar con mucha franqueza, pero por sobre todo la franqueza tiene que llevarnos a derribar las doctrinas de los hombres. Porque todo esto empieza en el monte Sinaí, cuando el Padre Eterno le revela a Moisés y le dice: escribe estas leyes en las tablas para que los hombres las tengan. Y luego después se aclara que las leyes fueron ahora escritas en nuestros corazones y en nuestras mentes. Ahí las tenemos todos. Por eso es curioso, algún día en una conferencia con pastores, solo pastores estaban ahí, y yo pregunté: ¿quién se sabía los 10 mandamientos? ¿Usted me puede creer que nadie levantó la mano? Y conocemos la ley del Señor, y si no la conocemos, ¿cómo nos movemos dentro del marco jurídico espiritual para obedecer lo que el Señor quiere que nosotros cumplamos? ¿Cómo podemos si no conocemos? ¿Y cómo puedo yo enseñar a otros lo que no sé? ¿Y cómo puedo yo aparentar creer ser lo que no soy cuando no cumplo la ley que el Padre estableció y que está en mí? Y eso vuelve a tu mente y a tu vida cuando tú te metes en oración y ayuno. Y entonces vuelve el Señor a impartir sobre ti esa luz que, si bien es cierto, hoy no enceguece, porque después de la luz de Cristo
pocos podrán enceguecer a otros. Yo soy la luz, dijo él, ¿cierto? Nosotros no somos de ese tamaño de luz, pero sí podemos resplandecer en cuanto a nuestras vivencias y ejemplos de vida para que otros se acojan a lo que Dios quiere que seamos todos. Luchamos hoy con esa testarudez, luchamos hoy con esos principios de religiosidad y luchamos hoy contra doctrinas de hombres. Eso es el fundamento de una iglesia apostólica. ¿Para qué? Para que no hagamos lo que hicieron en el desierto. Cuando Moisés hablaba, dijo Pablo, para que no fijen sus ojos en lo que había de perecer. Y muchos hoy fijan sus ojos en cuanto a la fe, solamente esperando el milagro, solamente esperando la respuesta de Dios, pero no fijan sus ojos en la meta, que es la salvación. Y ahí tenemos que corregir nuestra fe. Nuestros ojos, como dijo Pablo, puesto los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Nuestros ojos no deben estar puestos en lo que yo necesito hoy. De hecho, Cristo dijo, yo sé de qué cosas tienen ustedes necesidad. Y también dejó escrito, antes de que su boca se abra, yo ya sé lo que me van a pedir. Y entonces transformar nuestra fe no en el inmediatismo de lo que yo necesito hoy, sino en la meta a la cual yo tengo que llegar. Porque muchos hombres se ponen metas en la vida, se establecen lo que anhelan, lo que quieren, y van avanzando hacia metas, pero ninguna de esas metas es comparable con la meta de la gloria eterna, que es la presencia del Señor. Y no olvidemos nunca eso. Nuestra mayor meta, nuestra principal meta, tal vez ojalá la única meta, es alcanzar la salvación. Por eso se escribió Pablo, no te quedes mirando lo que se va a abolir, no te quedes mirando lo que es perecedero, mira lo que permanece por siempre, que es la puerta de entrada a nosotros a una eternidad en gloria. Y en el versículo 14 y 15 dice acá, pero el entendimiento de ellos se embotó, o sea, se obnubilaron, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Solo Cristo, porque Él es verdad. Él te quita la mentira, el engaño, la falsedad, la religiosidad. Hablaba en estos días con unos pastores que me pidieron una asesoría. Yo les dije, sí, nos enseñaron muchas cosas, pero lo hicieron con amor. No juzgues a tus pastores antiguos, pero hay una verdad latente, es que todo funciona en Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Y si no contemplamos la cabeza de la iglesia, ¿qué estamos haciendo? Si el cuerpo de la iglesia somos nosotros, pero la cabeza es Cristo, y un cuerpo sin cabeza, acéfalo, no tiene sentido, no piensa, no obra. El cuerpo obedece a los impulsos del cerebro. Y si usted me entiende lo que estoy diciendo, Cristo direcciona a su iglesia, pero muchos han impuesto doctrinas de hombres. Y en eso me ha tocado a mí debatirme tremendamente con ministros acerca de lo que Dios me entregó a mí, por ejemplo, de la Santa Cena. Y vienen diciendo, no, que es que a mí me enseñaron que eso es para mayores de 12, que a mí me enseñaron que solamente es para los que estén casados. Yo siempre contesto con una pregunta. ¿Qué nos limpia de pecado? La sangre de Cristo. Entonces, ¿a quién se debe ministrar la sangre de Cristo? A los pecadores. Y nosotros, quieranlo entender o no, somos por principio pecadores, que luchamos contra el pecado y Dios nos regala victorias tremendas frente al pecado, gloria a Dios. Pero en nosotros mora el pecado, contaminados de Adán, y la sangre de Cristo es la que nos limpia del pecado. Luego la sangre de Cristo se debe impartir a todas las personas. Y nadie, ningún ministro tiene autoridad para decir, por ejemplo, Cristo por ti murió, por ti no, por ti sí, por ti no, por nunca. Y ahí se erra la iglesia. Y fíjese lo que hay que batallar sobre doctrinas de hombres. El antiguo pacto, lo dice Pablo, es el velo no descubierto. Sí, crecieron con una fe, crecieron con la esperanza en Dios. Fueron instruidos desde Abraham hasta Moisés de que para limpiarse los pecados habría que ejercer un sacrificio. Un cordero degollado y su sangre derramada en el altar para que la persona, ¿qué hacían en ese tiempo el pueblo hebreo? Alimentaba un corderito todo el año.
Ahí apartado, no dejaba que se mezclaba con ninguno del rebaño. Ese apartado ahí. Lo ponían bonito, gordito, así, le ponían corbata. Bien lindo el corderito. Y cuando llegaba el tiempo del sacrificio, todos llevaban sus corderos al templo, el sacerdote los degollaba y derramaba su sangre, y se le perdonaban los pecados al que llevó el cordero. Pero cuando Cristo viene, Él es el cordero inmolado, es el último sacrificio autorizado por el Padre. Y en palabras amplias, duras, de pronto para usted entender esto, pero el Padre lo que dijo: tomen a mi hijo, es el cordero, mátenlo, desángrenlo, que eso es suficiente y no más sacrificio, y esa sangre es la que nos limpia de pecado hoy en día a nosotros. Y fue enseñado así hasta Abraham. Era un sacrificio y una muerte para el perdón del pecado. Por eso Cristo es nuestra justificación. Cuando Él va a la cruz y se entrega y entrega su vida por nosotros, Él nos justifica, nos limpia de pecado, y su sangre hoy debe ser impartida en la Santa Cena. ¿Por qué? Porque el mismo Señor Jesucristo dijo: hagan esto en conmemoración mía, cada vez que se reúnen. Y entonces comenzamos a ver cómo cambian doctrinas y cosas y las acomodan, desobedeciendo a Cristo en lo que Él ordenó. Ese antiguo pacto es del velo no descubierto, pero viene Cristo, les quita el velo. Y cuando Cristo vino en los tiempos de Él, a los judíos, que era su pueblo, su nación, viene a ellos, les quita el velo, y reaccionaron como cuando decía al principio, cuando usted va y llega un carro y le enfoca la luz en la cara, usted queda ciego, no puede ver. Eso les pasó a los judíos porque Cristo era la gloria de Dios en la tierra, y esa gloria los encandelilló tanto a los judíos que la mayoría lo aborreció y lo rechazó. No les gustó que viniera y dijera: hipócritas, sepulcros blanqueados. No les gustó que los confrontara, no les gustó que les dijera la verdad, que estaban equivocados, que eran un poco de religiosos, falsos, fariseos. Y eso pasa cuando se confronta usted su vida con Cristo y usted se da cuenta qué tan cerca o qué tan lejos está de Él. La luz de Cristo, gloriosa, mayor que la de Moisés, enceguece y les duelen los ojos a los que no pueden soportar la verdad. Pero dice que cuando miran, hoy hay costumbre, hay iglesias cristianas hoy que quieren volver atrás, se llaman iglesias mesiánicas. Un poquito de atrás, un poquito de adelante. No opino. Pero ¿somos o no somos? ¿Somos del nuevo pacto o somos del pacto antiguo? ¿Somos del pacto del sacrificio del cordero degollado, o aceptamos el sacrificio de Cristo y nos acogemos a Él y fue suficiente y hoy andamos en obediencia en Cristo? Eso lo tenemos que decidir, cada cual decide eso. Pero el velo puesto impide ver la verdad. En el versículo 16 dice acá: pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. ¿Al convertirse a qué? Al nuevo pacto. Cristo es el nuevo pacto. Él dijo: yo no vine a abolir, vine a cumplir la ley y a explicarla y a quitar todo lo que el hombre había empuercado a la ley. Dice, ese Cristo resucitado, cuando usted lo recibe en su corazón, el velo se quita porque Cristo es la verdad. Usted dice: Cristo está en mí. Y entienda, dijo: yo soy el camino, soy la verdad, soy la vida, soy la luz, soy la roca fuerte, soy la puerta. Cristo es todo, pero cuando Cristo está en ti, entonces tú eres luz por dentro, tú eres verdad por dentro, y luego la mentira se va, porque la mentira no puede habitar con la luz, ni la luz con la oscuridad. Y usted comienza a entender teológicamente tantos conceptos que tienes que definirte: o soy de Cristo o no soy de Cristo. Y eso cambia tu vida. Tiene que cambiar tu vida. Entonces, automáticamente el velo, y puedes ver con plena transparencia y entenderás la verdad de la doctrina y el sentido de la fe. Pablo mismo escribió, dijo: porque el objeto de la fe es la salvación. Y si tú tienes fe, pero tu fe la tienes para que Dios te dé plata, te dé el carro, la casa y la beca. El objeto de la fe es la salvación. Lo demás se llaman añadiduras, que Cristo la resolvió. Dijo: si buscáis primero el reino de Dios y su justicia, todo lo demás será añadido. Es decir, Cristo cumplió lo que el Padre dijo en las tablas de la ley, desde Moisés. Dijo: no uses mi santo nombre en vano.
Es decir, no busquemos a Dios para tontadas de la vida, para que nos saque de los líos en que nos metimos por torpes, por tercos, por cabeciduros. No, busquemos al Señor para que nos lleve en el camino de la salvación. Y las añadiduras vienen, o sea, las bendiciones y las ayudas cuando yo estoy conectado con Dios. Y para convertirse, ¿qué hay que hacer entonces? Hay que renunciar a mi propia voluntad y hay que aceptar la voluntad de Dios. Y siempre lo repito, casi en todas las predicaciones repito, no se nos olvide que somos criaturas. Hay que negarnos a nosotros mismos y hay que pretender alcanzar a Cristo. Pablo lo dijo, el apóstol Pablo, el más grande evangelista y apóstol sobre la tierra, dijo a los Corintios, le dijo, no que yo haya alcanzado la meta, sino que prosigo hacia la meta a ver si puedo hacer aquello por lo cual fui llamado. Pablo sabe que esto es una lucha constante para alcanzar la meta. Y Cristo lo hizo. Cristo alcanzó la meta en la tierra. Por eso Pablo escribió con toda seguridad en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 1. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 1. Pablo dice con una gran amplitud, les dice a los demás, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Con una claridad teológica profunda donde Pablo dice, imiten la parte que Pablo imita de Cristo. Porque usted conoce la historia de Pablo. Pablo fue terrible, fue asesino de cristianos, negociador de vidas de cristianos, los atrapaba y se los vendía al imperio romano para que los llevaran a los leones y les diera de comer en el circo romano. Y perseguía y los mataba y los negociaba y los vendía. Pero Pablo dice, imiten de mí lo que yo imito de Cristo. Y eso es lo que tenemos que hacer, imitar lo que hay de imitar, que sea imitando al único que es digno de imitar, que es Cristo. Y también escribió Pablo en Gálatas 2:20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Gálatas 2:20. Y subraya lo que sigue. Ya no vivo yo, dice Pablo. Es Cristo quien vive en mí. Y esa verdad nos confronta a muchos. Porque muchos andan jactanciosos. Nunca diga yo soy. Porque todo lo que somos o hemos logrado se lo debemos al Señor. Es Cristo que vive en mí. Dice, y ahora lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Luego deduzca algo muy fácil. Tú lo que vales, vales porque Cristo se entregó por ti. Transformó tu vida. Y Cristo es la gloria de Dios. Viva hoy en estos tiempos. Y si entiendes esto, Cristo está en ti. Luego la gloria de Dios está en ti. Y entonces el llamado hoy es que resplandezcas. Donde quiera que vayas, resplandezcas. Que todos los demás te miren y digan, esa es una hija o un hijo de Dios. Mire cómo brilla. ¿Y sabe que es cierto que en el Espíritu se ve eso? Que sin hablar los demás saben quién eres tú cuando tú brillas. Pero brillarás más entre más cerca estés con Dios. Moisés brilló de tal manera que tenía que taparse la cara con un velo porque estuvo tan íntimo con el Padre Eterno. Ahí hablando cara a cara con Él, recibiendo instrucciones y enseñanzas directamente del Padre. 40 días. ¿Cuánto tiempo has estado tú metido con Dios así? De tú a tú, sin interrupciones, sin nada que te distraiga, encerrado en ayuno con Dios. ¿Cuánto tiempo? Entre más lo hagas, más brillará el rostro del Padre Eterno en ti, más será la gloria en ti, más resplandecerás, con una responsabilidad grande, que cuando brilles, ten cuidado que despertarás envidias, ten cuidado que los que les encandelilla la vista querrán apagar la luz que hay en ti, y el diablo va a querer tumbarte de ese lugar. Yo te digo hoy, resplandece, resplandece. Métete con el Señor para que resplandezcas, para que brilles. Somos llamados a brillar donde quiera que estamos. Desde Moisés hasta hoy, la gloria postrera será mayor que la primera. Amén. Póngase usted en pie, vamos a orar por eso. Vamos a darle gracias al Señor. Vamos a decirle cuánto le amamos y que Él brilla en nuestras vidas. Amado Señor, te damos gracias. Si bien es cierto, Moisés tuvo que cubrirse el rostro con un velo,
para no encandelillar a los que le veían. Hoy, Señor, quitado el velo, queremos brillar, no para espantar, sino para atraer. Así, Señor amado, como un bombillo encendido en el campo atrae las luciérnagas y a cuanto insecto hay por ahí. Nosotros queremos brillar, no para enorgullecernos, ni para llenarnos de vanidad, ni nada, sino para atraer a todos los demás que anhelen tener la misma luz que tú estás impartiendo en estos tiempos. Queremos brillar, bendito Dios. Queremos ser reflejo de esa luz gloriosa que tú enviaste a la tierra. Esa luz que vino a esparcir las tinieblas y que brilló por sí misma, por generaciones, y que hoy está en nosotros, la luz preciosa del Cristo de la gloria. Gracias, Señor bendito. Donde quiera que vayamos, resplandezca tu luz. Donde quiera que vayamos, Señor, derrama esa luz en nosotros. Y que sabemos que así como hoy en día el hombre se inventó los carros eléctricos que van, pero que de vez en cuando tienen que ir a conectarse para recargarse, nosotros tenemos que acercarnos a ti para recargar esa luz, para que esté cada vez más brillante, más potente, que entre más nos metamos contigo, que entre más recibamos palabra de edificación, que entre más nos congreguemos, que entre más te adoremos, que entre más tomemos la Santa Cena, más brillaremos, Señor. No queremos ser imitadores de Moisés, sino de Cristo. Moisés nos dejó un fundamento. Moisés nos dejó enseñanza. Moisés guió a tu pueblo por generaciones. Nosotros ahora has pasado, Moisés pasó la bandera, Cristo Jesús, porque tú lo enviaste para eso. Y Él la entregó al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está en nosotros para ayudarnos a alcanzar la meta de la salvación. Queremos, Señor, brillar. Pero tú nos enseñas que para brillar hay que recargar la luz que está en nosotros en tu presencia, amado Dios. Gracias por la oportunidad. Hoy entendemos, hoy sabemos que lo vamos a hacer, lo haremos cada día, Señor. Gracias por la luz maravillosa. Gracias por el Cristo de gloria. Gracias por el Cordero inmolado, el cual nos justificó y nos redimió de todo pecado. Y así queremos permanecer, brillando, brillando, para gloria tuya. Amén y amén. Gracias, Señor. Aquí vamos a tomar la Santa Cena. Tómala en tu casa también. Tómala en tu casa. Nuestra próxima cita es el miércoles aquí a las 6 de la tarde. 6:40 inicia la transmisión. El Señor Jesucristo abunde en sus vidas. No oculte la luz. Dice que una luz puesta en el almud no se oculta. No oculte la luz que hay en ti. Promúlgala. Atrae a otros. Dios te bendiga.